Y bienvenidos a todos los presentes y en particular a nuestro profesor hoy, don Claudio Bryce. Muchos lo conocerán, especialmente del equipo de BHP. Claudio Bryce fue ingeniero de servicio en el contrato de BHP y se desempeñó como Technical Owner posteriormente. Él es ingeniero telemático de la Universidad Federico Santa María. Trabajó en el grupo de operaciones espaciales antes de 360, donde desarrolló una aplicación de gráfico multiparámetro para análisis de tendencia de los satélites, en especial en particular del FASAT Charlie, y actualmente se encuentra cursando un máster en ciencias en la Universidad Técnica de Múnich, ahí en Alemania. Eh, Actualmente Claudio está como consultor de 360 y accedió a dar este seminario en particular que, como decía Jimena, es una base primordial para el desarrollo de las capacidades de la autonomía, en particular por los temas de navegación, de posicionamiento. Y es por eso que Claudio, que ha estado trabajando desde hace tiempo ya orientado a esta área y que su máster también está orientado en los temas de navegación, hoy día nos va a contar desde una introducción hasta lo que actualmente se está trabajando en ámbitos de navegación. Así que, sin más que decir, por favor, Claudio, adelante. Gracias, Marcelo, por esa extensa introducción. Efectivamente, el tema de la navegación es algo que está creciendo bastante últimamente y lamentablemente no hay muchos lugares en el mundo donde uno se pueda capacitar en esta área. Tuve, ¿no es cierto?, la fortuna de ser aceptado en el programa en el que estoy cursando actualmente y en ese sentido he adquirido varios conocimientos que estoy seguro van a ser bien relevantes al momento de ver posibles utilizaciones tanto en el sector minero como en otras áreas de producción industrial, ¿no es cierto?, en Chile, que es un país que todavía está un poco retrasado quizá en estos temas más técnicos en el ámbito espacial. Bueno, ahí veo que hay varias caras conocidas, así que como dijiste tú, ahí ya no creo que sea necesaria una introducción más extensa. Vamos a ir directo al grano, ya que la agenda es bastante ambiciosa, pero al mismo tiempo es bastante abordable. Hay temas técnicos que se van a abordar con un nivel de complejidad acorde al tiempo que tenemos y estoy seguro que se van a poder sacar varios conocimientos prácticos al momento, ¿no es cierto?, de aplicarlos en las tareas que yo sé que ustedes desempeñan ahí dando soporte a las comunicaciones en el ambiente minero. ¿Me confirman, por favor, si el audio está correcto? ¿No se escucha cortado? ¿Se escucha con el volumen adecuado? Está bien, Claudio, se escucha. Ya, perfecto. Entonces, partimos. Bueno, como les decía, la agenda es ambiciosa, pero abordable. Primero, el primer objetivo, ¿no es cierto?, es entender la escala y complejidad de los componentes de un sistema de navegación satelital. Aquí el verbo, digamos, no es aleatorio. El entender viene del hecho que vamos a ver con un poco más de detalle este aspecto de la presentación. También la idea es entender los principios teóricos básicos en el cual está basado el posicionamiento satelital, que si bien al inicio puede parecer como algo muy teórico o algo quizás un tanto innecesario, abre todo un abanico de opciones, ¿no es cierto?, al momento de querer entender otros aspectos de la navegación. Entonces, una vez ya logrado este conocimiento básico, ya, ¿no es cierto?, poder saltar a otros conocimientos un poco más complejos se hace mucho más fácil. Y ya, ¿no es cierto?, con menos nivel de profundidad, la idea es conocer los tipos de error que afectan el posicionamiento satelital, ya que vamos a ver primero la primera derivada, que es un entorno más o menos idealizado, cómo es que funciona el posicionamiento, pero todos sabemos que en el mundo real siempre las cosas están afectadas por errores, que en este caso afectan el posicionamiento y que en el caso puntual de la industria minera son errores que se repiten en el tiempo y que van a estar ahí, ¿no es cierto?, por un buen momento. Y, ¿no es cierto?, también conocer
no necesariamente llegar a entender en profundidad, pero conocer las distintas técnicas que existen para lograr una alta precisión en el posicionamiento, que es algo, ¿no es cierto?, imprescindible al momento de realizar tareas autónomas en la industria minera. Bueno, la agenda es la siguiente. La introducción, ¿no es cierto?, va a ser más que nada ver en términos generales cuáles son los distintos sistemas que están actualmente en operación y luego la arquitectura que los rige, ¿ya? Cómo eh, se interconectan los distintos componentes y más o menos cuál es la escala y complejidad de estos componentes, digamos, desde un punto de vista general. Y luego ya entramos más profundamente a lo que es la navegación satelital en sí, entendiendo la parte teórica, ¿no es cierto?, del posicionamiento, las fuentes de error y las técnicas que hay de alta precisión. Partiendo entonces por la parte más introductoria, bueno, todos sabemos que existe una amplia gama de misiones espaciales, algunas son más mediáticas que otras. La verdad es que los distintos productos provenientes de distintas misiones espaciales ya son casi algo parte de nuestra cotidianidad. Las imágenes satelitales, por ejemplo, que vemos en Google Maps o para los que usamos Google Earth, ¿no es cierto?, para realizar también hay tareas de planificación territorial. Es algo bastante ya común y casi que damos por hecho, pero es un ámbito no menor de las misiones espaciales. Ahí tenemos toda una variación, ¿no es cierto?, de posibles alternativas, misiones que cubren el espectro óptico, otras que son ligadas, son misiones de tipo radar, que tienen otras particularidades, y, ¿no es cierto?, las misiones de tipo meteorológicas son otro tipo de misiones que también estamos bastante acostumbrados porque son las que nos permiten predecir, ¿no es cierto?, el clima, y son misiones que han estado ya un buen tiempo en operación, así que la mayoría ya las conoce. También existen misiones científicas, ¿no es cierto?, que son las que suelen ser más mediáticas. Las imágenes, por ejemplo, del telescopio espacial Hubble es un ejemplo de ellas. También existen las misiones en el ámbito de las telecomunicaciones, que yo diría que son las que, desde un punto de vista tangible, son las más presentes, porque muchos ya han visto antenas de televisión satelital y por eso lo tienen más o menos visualmente asimilado. Y nosotros tenemos también el ámbito de la navegación, que es el tema que vamos a estar viendo nosotros con mayor profundidad el día de hoy. También existen misiones que son de mantenimiento, que es un nuevo ámbito que se está abriendo actualmente en cuanto a misiones espaciales se refiere. Y también están otro tipo de misiones que también son relativamente mediáticas, como son las misiones de turismo espacial, misiones también de tipo militar, que en general suelen ser bastante secretas y no hay mucha información al respecto. Pero esta es más o menos una descripción general de todas las misiones que existen en el ámbito espacial y cómo nosotros vamos a estar más que nada abordando un solo tipo de ellas, que son las misiones que tienen que ver con la navegación, o más específicamente con lo que se entiende como GNSS. Ahora, ¿por qué? Perdón, ¿no es cierto? Vamos a estar viendo con más detalle este tipo de misiones. Ahora, ¿por qué estoy hablando de GNSS y no de GPS? La verdad es que el término GPS es un término que ya está obsoleto desde un punto de vista técnico-académico. Esto porque ya existen varios sistemas que son complementarios al sistema GPS. Y en ese caso, el GPS es solamente una instancia más de un sistema GNSS. Entonces, GNSS es el término genérico para referirse a lo que originalmente muchos nos referíamos como GPS. El término GNSS, ¿no es cierto?, viene de las siglas en inglés que aquí aparecen y que es la traducción de Sistema Satelital de Navegación Global. Global, ¿no es cierto?, porque tiene una cobertura global, y hay sistemas que son regionales, que son los sistemas RNSS, pero en ese caso, ese tipo de sistema, ¿no es cierto?, no va a ser abordado en la charla porque no son regiones que incluyen a Chile dentro de su cobertura, así que no son de nuestro interés. Pero, como les decía, es importante tener en cuenta que este es el nuevo término que está siendo usado también en la industria y que debería en algún momento reemplazar ya de manera permanente al término que se sigue usando, yo sé, coloquialmente, GPS, porque es bastante más corto y es el que ya lleva un tiempo en la mente de muchas personas. Pero desde un punto de vista ya riguroso, el término que correctamente se debería usar es GNSS. Yo personalmente hubiera elegido un término, un acrónimo de 3 siglas, porque la verdad es que uno siempre tiende a decir el acrónimo más corto, pero
Aquí, bueno, yo creo que se cayeron un poco y optaron por un acrónimo un tanto largo. También algunos se pueden estar preguntando por qué se habla de navegación y no de posicionamiento. Eso es porque el sistema está diseñado para entregar localización también a usuarios que están en movimiento, no necesariamente estáticos. Así que de ahí viene el término navegación. Como les decía, GNSS, espero que sea un término que se lleven para la casa, ya que al momento, ¿no es cierto?, de hablar con el lenguaje correcto, es el término que debería empezar a usarse ya de manera inequívoca, tanto en la industria, en la academia, como en el ambiente técnico. Ahora vamos a revisar las distintas misiones GNSS que se encuentran en funcionamiento y que, como les digo, justifican el hecho que se haya pasado de decir GPS a decir GNSS. Vamos a revisar estos sistemas en un orden cronológico. Tenemos, ¿no es cierto?, el primero, que la mayoría de ustedes conoce probablemente, GPS, y que muchas veces para diferenciarlo de los otros sistemas se le llama Navstar GPS, ya que es el nombre de la constelación. Este es un sistema que, como ya muchos conocen, es de administración o sea, fue lanzado y es administrado por el gobierno de Estados Unidos. Puntualmente nació con el objetivo de rastrear submarinos nucleares durante la Guerra Fría, pero rápidamente evolucionó y empezó ya después a prestar servicios a otras áreas industriales y comerciales, y en ese sentido ya se dio que su ámbito superaba al ámbito militar y que había muchas posibilidades, ¿no es cierto?, de empezar a explotar el sistema desde un punto de vista civil. Hay una fecha, sin embargo, que es un hito especial, que es el año 1983, en donde un vuelo de la aerolínea Korean Airlines fue derribado, perdón, por la Unión Soviética en ese momento, en un vuelo que realizó desde la ciudad de Nueva York hacia Seúl. En ese momento el avión se desvió de su trayectoria original y pasó digamos, por parte de la Unión Soviética y por un espacio aéreo protegido. Y lamentablemente ahí, bueno, hubieron problemas de comunicación y el avión fue derribado, ¿no es cierto?, por lo que en ese entonces eran las fuerzas soviéticas. Frente a ese escenario, el presidente Reagan fue el que después tomó la decisión de abrir el sistema al mundo civil, y desde esa fecha en adelante es que el sistema GPS, ¿no es cierto?, pasó ya a tener una utilización ya en el ámbito industrial, comercial, civil y no solamente en el ámbito militar. Desde un punto de vista de operaciones, el sistema es operado por lo que actualmente se conoce como la Fuerza Espacial de Estados Unidos, que es la quinta rama de las Fuerzas Armadas, inaugurada relativamente reciente por el presidente Trump. Originalmente el sistema GPS está siendo operado por la USAF, que es la Fuerza Aérea de Estados Unidos, pero muchos de los activos espaciales de las distintas ramas de Estados Unidos fueron transferidos ya a esta quinta rama, que es la que se hizo cargo de todo lo que tiene que ver con los temas espaciales, y en particular con los temas espaciales militares de Estados Unidos. Ahí puede que muchos tengan en la mente a la NASA como el ente encargado de los temas espaciales de Estados Unidos, pero la verdad es que la NASA se encarga principalmente de misiones científicas y no realmente de todo el ámbito de misiones que pueden, ¿no es cierto?, ser construidas por Estados Unidos, que son bastantes. El segundo sistema, desde un punto de vista cronológico, ¿no es cierto?, en adquirir cobertura global, fue el sistema GLONASS, que vio también su nacimiento durante la Guerra Fría. Actualmente, ¿no es cierto?, es administrado por Rusia y no por la Unión Soviética. Y tuvo su auge durante la Unión Soviética en el año 1996. Ahí es cuando adquirió, digamos, por primera vez la cobertura global. Pero luego, ya después de un par de años y del descalabro, ¿no es cierto?, económico que sufrió la Unión Soviética, el sistema ya no pudo ser administrado, no se pudo ir renovando, y el sistema llegó a tener en un punto hasta 7 satélites, que luego vamos a ver que es un número completamente insuficiente para poder dar servicios en el ámbito de navegación satelital. Fue después, en el año 2001, que el gobierno ruso optó por modernizar el sistema y, digamos, lo revivió y lo volvió a su antigua gloria, y volvió, ¿no es cierto?, a tener cobertura global en el año 2011,
de ahí inició servicio, también, ¿no es cierto?, el mundo civil, ya que también es un sistema eminentemente militar, pero que debido, ¿no es cierto?, ya a lo que se sabe, eh, la cantidad, ¿no es cierto?, de beneficios que puede entregar el mundo civil, es un sistema que también está abierto al mundo civil. El costo, ¿no es cierto?, estimado es muy similar al costo que se dio en Estados Unidos, que es de alrededor de $5.000 millones. Cuesta un poco apreciar las cifras porque cuando se habla de millones de dólares ya uno tiene que empezar ahí a multiplicar, ¿no es cierto? Pero ya hablando de millones, de 1.000 millones de pesos ya es un número no menor, imagínense de 1.000 millones de dólares. Cuesta apreciar la escala de estos costos. Y adicionalmente estos costos son los costos, digamos, de montar el sistema, pero muchas veces el sistema hace sinergia con otros sistemas que ya están previamente montados, en este caso sistemas militares, y la verdad es que estos costos son muy inferiores a los costos que realmente se dan en la realidad. Desde un punto de vista comparativo, Chile tiene el presupuesto completo de las Fuerzas Armadas en Chile es de $5.000 millones al año, así que pueden imaginarse ahí que más o menos la escala de lo que cuesta montar uno de estos sistemas. El siguiente sistema de adquirir cobertura global, ¿no es cierto?, fue el sistema chino, Peito, que es el nombre que actualmente tiene, y en realidad también muchas veces se le llama Peito 3 porque es un sistema que evolucionó desde una cobertura local, luego una regional y finalmente una cobertura global. De ahí que su tercera generación es la que finalmente adquirió cobertura global y por eso es parte de esta lista. Como les decía, es de otra potencia espacial más, China. Peito, para los que se estén preguntando, es el nombre de una constelación, la Osa Mayor, en chino obviamente, que tiene una significancia especial en la cultura de astronomía china. Y bueno, no es de extrañar, ¿no es cierto?, un servicio operado por la agencia, el equivalente a la NASA en China, y inició servicio, ¿no es cierto?, el 2018. eh, no hace mucho en ese sentido, empezó a prestar servicios de cobertura global. El costo es desconocido porque, como ya muchos se imaginan, China es bastante reticente al momento de difundir información, e incluso información técnica es bastante escasa en lo que al sistema de Peito se refiere. También es un sistema eminentemente militar, pero que está abierto, ¿no es cierto?, también al mundo civil. El último sistema en adquirir cobertura global fue el sistema Galileo, que es el sistema montado por la Unión Europea, ¿no es cierto? Está administrado por una agencia civil, a diferencia de todos los otros sistemas que aquí he presentado, y es un sistema que adquirió cobertura global recién el año 2019. Tuvo un costo bastante alto, 10.000 millones de euros, pero bueno, eso es esperable ya que es un sistema que surgió desde el mundo civil, no desde el mundo militar, y por lo tanto tuvo que hacerse una inversión mucho mayor, ya que no existía, ¿no es cierto?, esa posibilidad de hacer sinergia con elementos del mundo militar. El día de hoy, ¿no es cierto?, vamos a prestar mayor énfasis a estos dos sistemas, los dos sistemas que son occidentales. Por un lado, el sistema GPS, porque es el que está, digamos, del que se posee mayor información desde el punto de vista técnico. Y el sistema Galileo también porque existe mucha información al respecto, pero también por la proyección que va a tener en el corto y mediano plazo, ya que, bueno, actualmente es la constelación más reciente y por lo tanto la más precisa. Y por otro lado, porque es una constelación que tiene una orientación civil y por lo tanto, para todos los que trabajamos en la industria civil, tiene una especial importancia, ya que sus requerimientos, digamos, son ajustados en esa línea y no tanto en la línea del ámbito militar. Ok, ahora vamos a revisar la arquitectura que siguen todas las misiones espaciales, pero más puntualmente la arquitectura de una misión de navegación GNSS. Todas tienen un componente espacial, ¿no es cierto?, que vendrían siendo los satélites. Tienen el componente lanzador, que es el elemento necesario para poner los satélites en órbita. Un segmento de control, o también llamado segmento terrestre, que es el encargado de administrar el sistema una vez que ya se encuentra en órbita. Y el segmento más importante, que es el que hace que tenga sentido todos los otros tres segmentos, ¿no es cierto?, que es el segmento usuario, que somos finalmente nosotros que le damos el uso al sistema. La secuencia, ¿no es cierto?, es la misma. Normalmente es necesario, ¿no es cierto?, fabricar primero los satélites
con los requerimientos entregados por el cliente. En este caso, el cliente es el país o el gobierno que decide embarcarse en la construcción de estos sistemas. Finalmente, después viene otra empresa que es la encargada de lanzar estos satélites. Y normalmente el segmento de control es una agencia civil o militar, pero también es una agencia pública, no una agencia privada, que se encarga, ¿no es cierto?, de operar el sistema. Ahora vamos a partir por el segmento espacial. En el caso de la constelación GPS, tenemos estos siguientes modelos que aquí aparecen. Estos son los modelos que están actualmente vigentes. Son modelos de la segunda generación GPS mezclados con modelos de la tercera. Se puede imaginar, digamos, es entendible que un sistema que ya fue montado hace tanto tiempo ya esté en su tercera generación. En total han habido 8 modelos en las 3 generaciones y se han lanzado un total de 75 satélites, los cuales obviamente no se encuentran todos actualmente operativos. Y como les decía, actualmente se está transicionando entre 2 generaciones, entre la segunda y la tercera. En términos de escala, aquí hay un ejemplo de la parte central de un satélite GPS estándar, digamos. El peso es más o menos de 2 toneladas y las dimensiones son más o menos de 2 metros en cada uno de sus ejes. Ahora, si se incluyen los paneles, fácilmente se puede, ¿no es cierto?, la dimensión de los paneles puede crecer hasta unos 25 metros. Así que es un tamaño no menor y un volumen también no menor que debe ser puesto en órbita. Aquí hay un resumen de todos los sistemas que se encuentran, perdón, de todos los satélites que se encuentran actualmente operativos y a qué generación pertenecen. En verde, ¿no es cierto?, son todos los satélites que son de la segunda generación, que es el grueso de la flota que está actualmente dando servicio, pero ya hay un número no menor de satélites de la tercera generación, que eventualmente van a ser 32 en total. De estos 32 hay 5 en órbita, y eventualmente debería, ¿no es cierto?, debería haber un traspaso. Cada uno de estos satélites de la segunda generación que se encuentran en verde van a irse apagando, o van a ponerse, ¿no es cierto?, en un estado ya no operativo, y van a irse incorporando los satélites de la tercera generación. Dentro de las mejoras, ¿no es cierto?, que incluye la tercera generación, siempre está el aspecto de vida útil, ¿no es cierto? Los satélites están expuestos a un ambiente bastante hostil en el espacio, y por lo tanto siempre necesitan siempre son diseñados con un cierto tiempo en el horizonte. Suele ocurrir que mientras más reciente es la generación, más vida útil se les da a los equipos. E incluso ahora se vislumbra la posibilidad de darles mantenimiento a los satélites, ya que, como les decía originalmente, ha surgido todo un ámbito nuevo de misiones espaciales de mantenimiento en órbita, en donde es posible extender las misiones espaciales y entre ellas misiones de tipo GNSS también. Pero desde un punto de vista, digamos, sin pensar en el mantenimiento, los satélites cada vez han sido diseñados para durar más tiempo. En ese sentido, los satélites de la tercera generación son diseñados para durar hasta 15 años. Muchas de las mejoras tienen sentido desde un punto de vista militar, porque como les decía, el GPS tiene una orientación muy militar, más que Galileo, que tiene una orientación más civil, y muchas tienen que ver con hacer el sistema, digamos, menos sensible a interferencias que se pueden dar, ¿no es cierto?, en escenarios de combate o de guerra, el posible jamming que puede realizar el enemigo. Y en ese sentido, muchas de las mejoras, como les decía, técnicas van en esa orientación, pero también hay mejoras que van hacia el mundo civil. La mejora más relevante es la incorporación de una tercera banda en la tercera generación de los satélites. Y esta tercera banda va a permitir, ¿no es cierto?, aumentar la precisión del posicionamiento al momento, ¿no es cierto?, de hacer los cálculos en tierra de la ubicación del usuario. El detalle, ¿no es cierto?, de cómo opera esta tercera banda está un poco fuera del alcance de esta presentación, pero es algo que, digamos, ya se está viendo de manera transversal en todos los sistemas que se están actualizando o que se están lanzando en este momento. Ahora vamos a ver el segmento espacial de Galileo. Aquí vemos, ¿no es cierto?, más o menos todos los modelos que se han lanzado. Hay modelos experimentales y modelos ya creados en serie, que están actualmente en órbita.
Aquí vemos un ejemplo más o menos de su volumen y tamaño. Y aquí podemos ver también un resumen y podemos ver claramente que es un sistema que se encuentra recién en sus inicios, ya que ¿no es cierto?, está recién en su primera generación, pero ya cuenta con un número no menor de satélites en órbita operativos, que son 21. Estos satélites fueron fabricados no lejos de aquí donde estoy en este momento, y la adjudicación incluso de la fabricación de estos satélites fue un hito aquí en Europa, porque a diferencia de ser adjudicado a una de las grandes empresas del sector aeroespacial, la adjudicación fue a una empresa alemana que no tenía experiencia en proyectos de esta escala, pero que debido, ¿no es cierto?, a las reglas que rigen una licitación de este tipo, fue la que, digamos, ofreció el menor costo por unidad, y la que finalmente se ganó el contrato de la fabricación de estos satélites. Actualmente es el sistema que tiene el mayor, o ofrece el mayor nivel de precisión, que no es de extrañar, ¿no es cierto?, porque es el sistema más reciente. Es un sistema que desde un inicio se diseñó para operar con esta tercera banda que yo les mencionaba, va a ser recién parte de la tercera generación de GPS. Y a pesar de estar recién, ¿no es cierto?, completando su primera generación en órbita, ya está en diseño la segunda generación de Galileo. Incluso el PDR de esta segunda generación fue completado este mismo mes, y se prevé el primer lanzamiento de la segunda generación de satélites Galileo para el 2026. Esa generación es posible que tenga ya precisión decimétrica, y bueno, ahí después vamos a ver qué significa eso cuando comparemos la precisión de los distintos sistemas. Ahora viendo el segmento lanzador, bueno, aquí es importante entender, ¿no es cierto?, que los satélites en órbita no están flotando en el espacio, que es algo que muchos, digamos, pueden imaginarse que ocurre. La verdad es que los satélites están, todo lo contrario, están viajando a una velocidad muy alta en el espacio, y las condiciones, digamos, la razón de por qué eso facilita, ¿no es cierto?, el hecho de que pueden permanecer en esas condiciones, es algo que voy a tratar de explicar ahora de forma sencilla, pero que digamos escapa también un poco al alcance de esta presentación. Bueno, lo que realiza un lanzador es algo no muy distinto a lo que se puede uno imaginar realizando un pequeño experimento mental, que es imaginarse, ¿no es cierto?, que uno lanza un proyectil desde una cierta altura, y cada vez lo lanza, ¿no es cierto?, con mayor velocidad inicial, o con una aceleración, ¿no es cierto?, puntual en el punto en que es proyectado, mayor. Mientras con mayor fuerza, ¿no es cierto?, se lance este proyectil, uno se puede imaginar que cada vez va a ir cayendo, digamos, más lejos en el horizonte. Pero uno también se puede preguntar, bueno, ¿qué pasa si es que se lanza, ¿no es cierto?, este proyectil con la suficiente velocidad como para que cruce el horizonte, y luego, por efecto de la propia gravedad, ¿no es cierto?, siga acelerando en un efecto de caída libre, más allá del horizonte? Bueno, eso es lo que ocurre al momento de lanzar un satélite. Lo que se hace realmente es lanzar algo con una velocidad tal que el objeto, ¿no es cierto?, cruza el horizonte con la velocidad necesaria como para seguir siendo acelerado por la fuerza de gravedad. En ese sentido, seguir cayendo cada vez más allá del horizonte, y por lo tanto de manera perpetua. Porque si es un objeto que cada vez va encontrando el horizonte y es reacelerado por la fuerza de gravedad, lo suficiente como para seguir cayendo, es un objeto que finalmente nunca deja de caer. Este es el principio que rige en términos generales los objetos que se encuentran orbitando la Tierra, tanto de forma artificial como natural. Bueno, esto se logra gracias, ¿no es cierto?, a los lanzadores, que en general realizan, ¿no es cierto?, un viaje, una trayectoria parabólica, y están optimizados para realizar un viaje en donde cada una de sus componentes se va separando al punto en el que finalmente ya se logra inyectar el satélite en la órbita deseada. La razón por la que el satélite se va, digamos, perdón, el lanzador se va desmembrando en cada uno de estos puntos es porque el sistema de lanzamiento está optimizado
para que el combustible, ¿no es cierto?, que se utiliza en cada etapa sea el justo necesario, ya que aquí el presupuesto de peso es lo que más, es lo más delicado, ¿no es cierto?, al momento de realizar el lanzamiento, y es necesario optimizar los pesos al máximo, y por eso es que se deben optimizar, ¿no es cierto?, cada uno de los trayectos del lanzador, y por eso es que el lanzador entra en un proceso de desmembramiento, en donde finalmente ya es la última etapa la que ubica el satélite en su ubicación definitiva y la que se debe, ¿no es cierto?, realizar con el máximo nivel de precisión. Una vez que las constelaciones, ¿no es cierto?, están completas, se logra, digamos, algo más o menos como lo que estoy mostrando aquí. En el caso de GPS se tienen 24 satélites ubicados en 6, perdón, 30 satélites ubicados en 6 planos orbitales distintos. Siempre se proyecta tener un número de satélites en reserva porque se entiende que más de alguno puede fallar por X motivo, por eso se ubica, se lanza una cierta cantidad de satélites de respaldo. En este caso, como son 6 planos orbitales, perdón, se tiene un satélite de reserva por cada plano, y la altura de estos satélites es más o menos de 20.000 kilómetros de altura, lo cual en términos aproximados uno podría decir que es la longitud de Chile completa multiplicada 5 veces hacia el espacio, así que es una altura no menor. En Galileo la distribución es similar, son 24 satélites también y 6 satélites en reserva, pero son menos planos orbitales, solamente 3 planos orbitales, y por eso se puede ver, ¿no es cierto?, aquí la constelación un poquito menos densa, pero el número de satélites es exactamente el mismo. La altitud de operación es 3.000 kilómetros más alta que la de GPS y opera, ¿no es cierto?, los 23.616 kilómetros de altura. Esta es una altura más o menos nominal. En el caso de los satélites Peito y GLONASS, la altura es más o menos la misma. Es una altura más o menos ya conocida en la que estas constelaciones, ¿no es cierto?, están optimizadas. Bueno, seguimos con el segmento de control o segmento terrestre. En el caso de GPS, aquí se tienen, ¿no es cierto?, 3 componentes principales: la estación de control maestra, las cuales se tienen 2, una nominal y una redundante, 4 antenas de telecomando y telemetría y 16 estaciones de monitoreo. Aquí el número tiene que ver con la distribución geográfica que es necesaria para poder estar continuamente monitoreando el sistema. Como les decía, estos satélites están continuamente orbitando la Tierra y por lo tanto es necesario tener una cobertura, digamos, o sea, tener activos distribuidos globalmente para poder tener acceso a estos satélites, eh, digamos, prácticamente en tiempo real o con la mayor cantidad de horas al día posible. De Eso ahí es que, por el hecho digamos, de, Claudio, disculpa, eso es por el hecho de que no son geoestacionarios, por lo tanto pasan, o sea, una persona los ve pasar, ¿cierto?, en la Tierra. Por lo correcto, tanto, tienen que haber más estaciones. correcto, exacto. O sea, claro, describen un viaje en el cielo y por lo tanto en cada punto del globo es necesario tener alguna forma de acceso a estos satélites para que cuando se pierde visibilidad de ellos en una parte, se gane esa visibilidad en otra. Y por eso es necesario, ¿no es cierto?, esta escala planetaria de estaciones para poder, ¿no es cierto?, estar en constante comunicación y en constante monitoreo de estos satélites. Aquí, bueno, resulta, ¿no es cierto?, evidente que cualquier país que decida embarcarse en un proyecto de este estilo necesita tener o aliados que sean capaces de darnos cierto espacio a estas estaciones, o países que tengan también territorios extramarítimos o insulares que también facilitan ese tipo de instalaciones. En el caso de Estados Unidos, ¿no es cierto?, cumple con ambas, tiene aliados, ¿no es cierto?, en todo el mundo. En el caso de nuestra región, Uruguay y Ecuador, los que han prestado espacio para la instalación de estas estaciones, pero Estados Unidos también tiene muchos territorios insulares que también le permiten instalar estas estaciones con mucha facilidad. Luego vamos a ver exactamente qué rol cumplen estas estaciones, pero en términos generales, lo que es importante retener
es que las estaciones realizan, por un lado, un rastreo de los satélites con el objetivo de poder saber su ubicación con el mayor nivel de precisión posible. Luego vamos a ver por qué es tan necesario saber la ubicación de los satélites para lograr un posicionamiento efectivo. Y por otro lado, también mantienen sincronizados los relojes de la constelación, que es otro aspecto crucial al momento de poder realizar el posicionamiento. En ese sentido, tanto el tiempo como la ubicación de los satélites es algo que debe estar siendo monitoreado y ajustado constantemente, y son los centros de control, o los segmentos de control, el que se encarga de esta tarea altamente crítica para esta misión. Bueno, aquí hay un ejemplo de una estación de monitoreo, ¿no es cierto?, en Hawái. Eso es como para apreciar más o menos la escala de lo que significa tener una estación de monitoreo, y aquí estamos hablando de 16, ¿no es cierto?, distribuidas a nivel global. Obviamente no se tienen imágenes o muchas imágenes de las estaciones de control maestro, porque son instalaciones casi tan protegidas como el Área 51, o sea, son, bueno, son, digamos, de un nivel altísimo de seguridad, y son además instalaciones militares de las cuales no se tiene mucha información. Por el lado de Galileo, bueno, a pesar de ser un sistema civil, igual tiene, digamos, más o menos los componentes más o menos similares. Tiene dos estaciones de control maestro, en este caso son llamadas estaciones de control terrestre. Tiene 5 estaciones de telecomando o telemetría, que en este caso se les llama estaciones de uplink, y tiene 16 estaciones de monitoreo, que en el caso de Galileo se les llama GSS. Y además, ¿no es cierto?, bueno, tiene separadas lo que son las estaciones de subida de información a la carga útil de los satélites, con lo que sería la parte de telemetría y telecomando. Pero bueno, ese es un aspecto más técnico del ambiente satelital que no es necesario, ¿no es cierto?, explicar con mucho detalle. Igual tiene una proyección, ¿no es cierto?, planetaria, porque como les decía, es algo esencial poder estar monitoreando la ubicación de los satélites en todo tiempo. En el caso de Europa, ¿no es cierto?, también tienen un número no menor de territorios insulares que les facilita esta tarea, y tienen también, ¿no es cierto?, países aliados que les pueden muchas veces prestar territorio para estas instalaciones. En el caso, ¿no es cierto?, puntual de Sudamérica, las Islas Malvinas, ¿no es cierto?, que son territorio británico, es receptora de una de estas estaciones de monitoreo del sistema Galileo. Y bueno, las estaciones de control, hay una que está en Italia, en Fucino, y otra que está en Oberpfaffenhofen, que curiosamente es un centro de control que está aquí muy cerca donde vivo yo. Vamos a ver unos 20 kilómetros de Múnich, y bueno, espero poder visitarlo en algún momento, pero es igualmente un lugar que es altamente resguardado y que es muy difícil, ¿no es cierto?, tener acceso, especialmente siendo no europeo, de que ahí, bueno, eso también juega un rol. Bueno, el último segmento, el segmento, ¿no es cierto?, que da sentido, como les decía, a todos los otros, el segmento usuario. Aquí tenemos el mundo civil, ¿no es cierto?, que se puede separar entre el mundo público y el mundo privado. En el mundo privado, ¿no es cierto?, tenemos el mundo particular, seríamos nosotros, ¿no es cierto?, y el ambiente industrial, que es donde hay también un buen número de usuarios bueno, está incluida la minería, pero está también incluido la distribución de carga marítima y una serie de otras aplicaciones que también son altamente importantes para la industria de cualquier país. Y en el ambiente militar tenemos, ¿no es cierto?, también todo lo que tiene que ver con bombardeos de alta precisión, que es algo que está ahora bastante en boga por el tema de la invasión en Ucrania. Y algo que quizás no es sabido por muchos, pero los satélites que operan en órbitas más bajas que las órbitas de los satélites de navegación también son clientes del sistema, de los sistemas de navegación. Por ejemplo, el mismo satélite FASAT Charlie, que les mencionó Marcelo, que es un satélite de observación, ¿no es cierto?, óptica chileno, o digamos de administración chilena, es cliente del sistema de navegación, y es, digamos, una parte esencial
para poder, ¿no es cierto?, geolocalizar las imágenes que después uno utiliza de manera, ¿no es cierto?, dentro de algún software de procesamiento de imágenes satelital. Pero bueno, la amplia gama de clientes es algo que sigue en aumento. Los actuales censos de usuarios que se tiene son los siguientes. El sistema GPS se estima que tiene un número aproximado de 2 billones de receptores clientes, y en el caso de Galileo es más o menos la mitad, pero rápidamente está, ¿no es cierto?, alcanzando al número de GPS. En ese sentido, bueno, no es de extrañar que también después, cuando ya existan o se vuelva más masiva la utilización de receptores multiconstelación, ya prácticamente los números se van a ir alineando y prácticamente todas las constelaciones van a tener un número similar de usuarios. Bueno, aquí vemos un resumen de la interacción, ¿no es cierto?, de los distintos segmentos. Esto es más que nada como para recordar los distintos segmentos que acabamos de ver, ¿no es cierto? El segmento de lanzamiento, el segmento espacial, el segmento de control y el segmento usuario. Que, como les decía, son propios de cualquier misión espacial, pero no son tan distintos en realidad de cualquier misión o de cualquier producto comercial que se lanza al mercado, porque siempre se va a tener, ¿no es cierto?, que construir el producto o el dispositivo que da servicio, ¿no es cierto? Se tiene que lanzar el producto al mercado, entre comillas, se debe tener alguna forma de fabricarlo en serie o de administrar el servicio, y finalmente se tienen los usuarios. En ese sentido no escapa mucho de lo que uno ya conoce de otros ambientes. Ok, habiendo terminado ya con esa parte introductoria, no sé si existen preguntas. Estoy aquí mirando el tiempo. No tenemos preguntas, Claudio, de momento. Ya. Yo creo que ya entrando en los temas de navegación son más cercanos, porque claro, el ámbito espacial siempre resulta ser un tema un poco lejano, como mencionaste tú en la parte introductoria. Sí, correcto. Sí, aquí esta parte ya en donde vamos a entrar en lo que, cómo se logra el posicionamiento, puede ser que levante más dudas. Igual voy a intentar explicarlo lo más claramente posible. Bueno, existe una forma analítica, ¿no es cierto?, de explicar el posicionamiento, pero ahora lo vamos a ver de forma bien visual y lo vamos a intentar explicar desde un punto de vista más geométrico, pero que es igual de efectivo. Bueno, primero que todo es necesario vislumbrar el siguiente escenario, en donde tenemos un usuario en tierra y tenemos, ¿no es cierto?, vamos a primero abordar el caso de donde contamos con la ubicación de un satélite, de ahí las 3 coordenadas, ¿no es cierto?, espaciales, y tenemos también, o conocemos, la distancia de este objeto a nuestro usuario. Si tenemos esta situación, solamente vamos a poder saber, o sea, vamos a poder suponer que el usuario se encuentra en cualquier punto de la superficie de esta esfera, pero no el punto exacto, contando solamente con estas dos informaciones. De ahí que sea necesario contar con una segunda esfera. Esta segunda esfera, si también contamos, ¿no es cierto?, con su información de posicionamiento y de la distancia hacia el usuario, tenemos ya más información y podemos imaginarnos que de la intersección de estas dos esferas tenemos un círculo. Y nuestra ubicación, ¿no es cierto?, estaría en alguna parte de este círculo. Obviamente, insuficiente para poder tener la ubicación de nuestro usuario. De ahí que sea necesario, ¿no es cierto?, tener una tercera esfera, donde también contamos con su ubicación y también tenemos, ¿no es cierto?, la distancia hacia el usuario. Y gracias a la intersección, ¿no es cierto?, de estas 3 esferas, nos encontramos con estos dos puntos de intersección, en los cuales, si lo vemos desde esta perspectiva, podemos fácilmente despejar, ¿no es cierto?, el punto que se encuentra a una altura completamente fuera de la superficie terrestre. Y en ese sentido basta solamente intersectar la esfera terrestre con esta tercera esfera satelital, y con eso tenemos la ubicación de nuestro usuario.
Ese es el principio, digamos, geométrico que permite saber la ubicación de cualquier usuario sobre el globo terrestre. Es la intersección de estas tres esferas y finalmente la intersección con la esfera terrestre. Pero hemos asumido algo, hemos asumido que sabemos algo que no necesariamente podemos asumir, que es la ubicación, bueno, por un lado, la ubicación de los satélites y la distancia de los satélites a la Tierra. Estas son dos cosas que debemos vislumbrar cómo es que vamos a conocer. Por el momento vamos a ver en detalle cómo podemos calcular la distancia entre el satélite y nosotros, porque el posicionamiento o la ubicación de los satélites es algo que, digamos, no es tan difícil de adquirir, algo incluso que ya se domina desde los tiempos de Galileo, desde las observaciones astronómicas de esos tiempos, es relativamente conocido cómo se puede rastrear un objeto orbitando la Tierra, si es que se encuentran obviamente con ciertos parámetros orbitales de esos satélites o de esos objetos. Pero la tarea más difícil no es necesariamente, como les decía, saber la ubicación de los satélites en el tiempo, sino que es saber la distancia que los separa de nuestro usuario en la Tierra. Ese es el aspecto más difícil de lograr y es la información más complicada de este universo, ¿no es cierto?, de información que es necesario tener para poder lograr el posicionamiento. Vamos a ver ahora en detalle cómo es que se logra calcular esta distancia. Para eso es necesario, ¿no es cierto?, imaginar que una onda electromagnética sale de nuestro satélite a un tiempo de envío T1 y llega, ¿no es cierto?, a nuestro receptor en un tiempo de recepción T2. Como muchos ya saben, esto simplemente, el tiempo que se demoró en llegar la onda sería la resta, el delta de tiempo. Y como sabemos que la onda electromagnética viaja a la velocidad de la luz, bastaría solamente con multiplicarla por esta velocidad para obtener la distancia. Y efectivamente eso es lo que se hace. Basta hacer eso mismo con los otros dos satélites y vamos a tener en total, ¿no es cierto?, tres distancias, en total 6 tiempos, 6 tiempos de envío de la onda electromagnética y 3 tiempos de recepción. Aquí podemos ver el sistema planteado desde un punto de vista más analítico. Ahí, bueno, espero no agobiarlos con las ecuaciones, pero la verdad es que son ecuaciones bastante abordables. Exactamente lo mismo que vimos desde un punto de vista geométrico, pero ahora abordado desde un punto de vista de ecuaciones. Las ecuaciones son la distancia euclidiana, ¿no es cierto?, entre dos puntos, donde se tiene la ubicación de los satélites, que es conocida, ¿no es cierto?, que serían estos valores que no están encuadrados en este cuadrado rojo, y nuestras incógnitas son nuestro cuadrado rojo, ¿no es cierto? Son todas las variables que son las coordenadas de ubicación de nuestro usuario. Estas son las ecuaciones que se conocen como las ecuaciones de pseudo-rango, y estas tres ecuaciones de acá no son realmente ecuaciones, son mediciones, porque, como les decía, lo que se hace es principalmente medir estos dos tiempos, multiplicar por la velocidad de la luz, y se tienen valores numéricos que se reemplazan en la parte izquierda de estas ecuaciones, y luego basta con, ¿cierto?, despejar nuestras tres incógnitas de estas tres ecuaciones y contamos con la ubicación de nuestro usuario. Ese es el principio, digamos, esta es la versión más simplificada posible de cómo se resuelve desde un punto de vista matemático el posicionamiento, ¿no es cierto?, con esta información. Como decía, estas son mediciones, en la parte de acá arriba, ¿no es cierto?, son ecuaciones. Ahora, si bien con esta información ya podemos lograr el posicionamiento, hay un problema que surge a nivel de las mediciones y tiene que ver principalmente con el hecho de que estamos multiplicando este delta de tiempo por la velocidad de la luz, que es un valor, ¿no es cierto?, extremadamente alto. Aquí está, ¿no es cierto?, aproximado, un valor ligeramente más pequeño que esto, pero podemos aproximarlo a 300.000 kilómetros por segundo. Esto no es por hora, es por segundo.
Entonces, basta imaginarse, ¿no es cierto?, qué pasaría si es que en este delta de tiempo tenemos, digamos, una precisión o nos equivocamos en hacer la medición de tiempo en un segundo. Si nos llegamos a equivocar en un segundo en esta medición de tiempo, al ser multiplicado ese error por la velocidad de la luz, terminamos con un error de 300.000 kilómetros, o sea, prácticamente fuera de la Tierra. Si tenemos un error de un orden de 1 milisegundo, o sea, ya es un poco menos, ¿no es cierto? Que son solo 300 kilómetros, pero completamente, digamos, no utilizable, porque no sirve de nada una ubicación que esté equivocada en 300 kilómetros. Y tenemos un error de 1 microsegundo, ya nos acercamos a un error de 3 kilómetros. Y cuando tenemos errores del orden de nanosegundos, recién ya nos podemos encontrar en un orden de error aceptable en términos de ubicación. Y efectivamente es en este orden de magnitud en el que operan los relojes a bordo de los satélites, que son los que forman, que son los que nos dan esencialmente el tiempo 1, el tiempo de envío de la onda electromagnética. Pero hay otro aspecto que también tiene que ver con el tiempo, que es otro de los desafíos a resolver, que es el de sincronización, porque obviamente estamos midiendo el tiempo de viaje de una onda electromagnética y para que tenga sentido esta medición de tiempo es imprescindible que los relojes que estamos usando estén sincronizados entre sí, porque obviamente no tendría sentido, ¿no es cierto?, estar midiendo algo si es que están los relojes completamente desfasados. Y ese es otro desafío adicional. O sea, no hay solamente un desafío desde el punto de vista de la precisión, sino que también tenemos que asegurarnos que los relojes de los satélites están sincronizados entre sí y además estos relojes están sincronizados con el reloj que tenemos en tierra, que es el que hace la medición del tiempo 2. Esos dos desafíos son los principales desafíos a resolver en la explicación, ¿no es cierto?, que viene ahora más adelante y que es la que nos da la formulación matemática completa del posicionamiento satelital. Resumiendo, ¿no es cierto?, tenemos todas estas variables que dependen del sistema, que son variables que provienen, digamos, del espacio, la ubicación de los satélites y los tiempos de envío de la onda electromagnética, que también es algo que nos entregan los satélites. Pero tenemos una segunda variable que no es entregada por el sistema, sino que es medida por nosotros y que depende de nuestro equipo receptor. Este tiempo 2, ¿no es cierto?, es el tiempo de recepción 2 y, como les decía, ocurre en nuestro dispositivo receptor. Ahora, ¿qué ocurre con nuestro dispositivo receptor? Obviamente posee un reloj que no es ni cercano en precisión a los relojes que están operando en nuestros satélites en el espacio. No son relojes atómicos, sino que son relojes de mucha menor precisión. Y por lo tanto, por un lado, no operan a un nivel de precisión equivalente al de la constelación de satélites, y tampoco están sincronizados con la constelación. Esos dos problemas se combinan y crean un desfase, ¿no es cierto?, que vendría a ser el error de nuestra medición en tierra. El error que acarrean cada uno de los tiempos de recepción de la onda que recibimos de cada uno de los satélites. Y es un error tan grande, aquí tenemos un ejemplo, pero es más o menos, digamos, cercano al que digamos, se puede producir en cualquier tipo de reloj eh, que existe tanto en nuestros teléfonos como en un receptor tradicional, que es del orden de milisegundos. Y como vimos anteriormente, un error de milisegundos se traduce en varios eh, cientos de kilómetros de error, y por lo tanto no nos sirve como medición. Y bueno, algunos podrían estar pensando, bueno, esto se podría haber resuelto si es que los receptores tuviesen un reloj, ¿no es cierto?, de igual nivel de precisión que el de los satélites. Lamentablemente hay una restricción de costo y de volumen, porque los relojes que tienen los satélites son de un costo de miles de millones de miles de dólares, quizá incluso de millones de dólares, y tienen un volumen, digamos, similar al de una caja de zapatos. Entonces, pueden imaginarse que también es poco práctico andar cargando una caja de zapatos, que además tiene un costo millonario para poder realizar un posicionamiento efectivo.
Pero afortunadamente, ¿no es cierto?, no fue necesario llegar a esa solución, sino que a los creadores del sistema se le ocurrió otra idea, que fue definir este delta de tiempo, este desfase, como una cuarta incógnita del sistema, o una cuarta incógnita del sistema de ecuaciones. De la misma forma, entonces, que vamos a resolver como incógnitas cada una de las coordenadas espaciales de nuestro usuario, vamos a tener ahora una cuarta incógnita que sería, ¿no es cierto?, este desfase. ¿Y por qué podemos, digamos, asumir esta cuarta incógnita? Bueno, principalmente porque este desfase va a ser el mismo para cada una de las mediciones que vamos a realizar, ¿no? Eso lo podemos asumir porque como cada uno de los satélites está sincronizado entre sí, podemos entonces asumir que el desfase que se va a producir en el receptor va a ser también el mismo para cada uno de los tres. Si podemos hacer ¿no es cierto?, asumir esa hipótesis, podemos entonces plantear una cuarta incógnita, y como vimos anteriormente, por cada incógnita necesitamos una medición y una ecuación. Y en el caso del posicionamiento, eso nos bastaría solamente con tener un cuarto satélite dentro de nuestras mediciones, y qué es lo que efectivamente ocurre. El sistema lo planteamos, ¿no es cierto?, ahora con 4 incógnitas y 4 ecuaciones, y ahora tenemos 4 satélites en vez de 3, que es lo que originalmente, ¿no es cierto?, habíamos visto. Y con esto logramos, ¿no es cierto?, no solamente resolver las 3 incógnitas espaciales de nuestra ubicación, sino que además logramos resolver la incógnita del desfase, que es algo, ¿no es cierto?, inevitable en cada uno de nuestros receptores, porque es imposible, como les decía, andar cargando un reloj del nivel de prestaciones o de un nivel de precisión necesario para evitar tener, ¿no es cierto?, esta necesidad de un cuarto satélite. Por este motivo es que las constelaciones están diseñadas para que en cualquier punto de la Tierra se tenga una visibilidad mínima de 4 satélites. De ahí que, ¿no es cierto?, que los satélites se ubican en distintos planos orbitales y con el número, ¿no es cierto?, que vimos anteriormente, que es alrededor de 30. Es necesario tener un sistema, digamos, de este número de satélites y distribuidos de esta forma para cumplir con este requisito. Es el requisito esencial y más importante al momento de querer levantar un sistema de este tipo. De tener, ¿no es cierto?, 4 satélites mínimo en cualquier punto de la Tierra en cualquier momento. Y bueno, muchas veces, ¿no es cierto?, el sistema entrega, como se puede ver aquí, mayor visibilidad, mucha más que 4, porque existen también eh, otras posibles interferencias que pueden ocurrir, y por eso siempre es necesario tener una especie de redundancia geográfica para, ¿no es cierto?, tener una continuidad del servicio aceptable en el tiempo. Bueno, ese es el principio básico desde el punto de vista matemático de cómo se logra el posicionamiento satelital y cómo se resuelven, ¿no es cierto?, como les decía, las 3 incógnitas más el desfase. Y más o menos con eso basta y sobra para entender la restricción de por qué necesitamos también tener 4 satélites en línea de vista como mínimo para poder tener un posicionamiento. No sé si existe alguna duda al respecto de esta formulación matemática que quizá algunos pudo haber dejado más confusos que claros, pero no sé si hay, ¿quedó alguna duda en el chat, Marcelo, respecto a esta explicación? No, Claudio, ¿No? de momento no hay ninguna duda. No sé si Ya, ahí, de todas maneras, ya Jennifer puso en el chat el link para dejar las consultas de todos los asistentes, así que los invitamos a que se puedan unir ahí mediante ese link y dejar o sea, hacer la encuesta posterior. ya, perfecto. Bueno, creo que estoy un poco pasado en el tiempo, así que voy a intentar apurar un poco el paso. Vamos a revisar ahora rápidamente lo que son las fuentes de error. Esto porque en el escenario ideal, ¿no es cierto?, que vimos recién, no es el escenario que se da en el mundo real.
En general, la señal electromagnética, ¿no es cierto?, afecta a 6, o más que la señal, la medición está afecta a 6 posibles errores, y estos errores están, ¿no es cierto?, controlados y mantenidos bajo ciertos umbrales, tanto por el sector terrestre como también por los dispositivos móviles, que son los que se encargan de atenuar cada uno de estos errores. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, el listado completo, y podemos revisarlos de manera, ¿no es cierto?, grupal. Tenemos 2 errores que son propios del sistema, y bueno, ahí tiene relación exacta con lo que expliqué hace un momento, ¿no es cierto? Habíamos asumido que sabemos la ubicación de los satélites con un cierto nivel de precisión. La verdad es que existe un error en parte de estas ubicaciones, y por eso ese error también forma parte del error en el posicionamiento. Hay una transferencia de error inevitable entre el nivel de conocimiento que se tiene de la ubicación de los satélites y cómo ese error se traspasa después a la ubicación en tierra. También asumimos, ¿no es cierto?, en nuestra formulación matemática que los relojes estaban sincronizados entre sí, pero eso también es una idealización de la realidad. Los satélites, ¿no es cierto?, cada uno tiene su propio reloj, y si bien son relojes de alto nivel de precisión y de alto nivel de prestaciones, es inevitable que cada uno de ellos tenga una deriva diferente, y por lo tanto no están exactamente sincronizados entre sí, y ese no exactamente es el que también después acarrea un error en el posicionamiento. Estos 2 errores sistémicos son los que afectan de manera más importante al posicionamiento final, y agregan un error aproximado de 3 metros en ambos casos. Tenemos errores de tipo atmosférico, ¿no es cierto? Esto es porque la onda no viaja en el vacío, sino que tiene que atravesar distintas capas de la Tierra. Y en este caso, bueno, la primera capa que le toca atravesar es la ionosfera, que es la capa, ¿no es cierto?, en la parte superior de la órbita terrestre, que es la que afecta, ¿no es cierto?, a un alto número de electrones libres, y es la que finalmente interviene, ¿no es cierto?, o afecta el viaje de nuestra onda y la retrasa lo suficiente como para producir después un error en tierra. Todos estos retrasos de tipo atmosférico son retrasos que ocurren en el orden de magnitud de nanosegundos, que como vimos hace un momento, errores de nanosegundos en nuestro cálculo pueden producir errores de metros en nuestra ubicación. En este caso, el error ionosférico es el error más importante, y es el que coincidentemente tiene más relación con la banda 3 que les mencioné, con la tercera banda, ¿no es cierto?, que les mencioné en las nuevas generaciones de satélites GPS y de satélites Galileo de primera generación. La incorporación de esa tercera banda justamente busca reducir el error ionosférico de manera importante, y de ahí es que se logra, ¿no es cierto?, esta mejora en el posicionamiento y en la precisión en forma general. El otro troposférico es bastante menor que el ionosférico, pero también aporta, y sumados, ¿no es cierto?, estos errores atmosféricos son los segundos en orden de magnitud, ¿no es cierto?, que afectan a nuestro posicionamiento. Finalmente se tienen un grupo de errores que son errores de tipo local, que estos ya son mucho más difíciles de modelar y de resolver, y que son propios del entorno inmediato del receptor. Que se tiene el típico error multicamino, que es, ¿no es cierto?, cuando una misma onda recorre diferentes caminos antes de llegar a su destino, y por tal motivo, ¿no es cierto?, una vez que llega a su destino desfasada, es capaz de producir, ¿no es cierto?, una interferencia destructiva que disminuye, ¿no es cierto?, el nivel de señal de ruido de nuestra señal, y puede confundir al receptor por efecto de la trayectoria, ¿no es cierto?, diferente que tuvo que recorrer la onda. Si es que rebota, ¿no es cierto?, en nuestro entorno y después llega a nuestro receptor, ya hubo ahí, ¿no es cierto?, una trayectoria diferente a la trayectoria lineal, que es la que asumimos originalmente en nuestra formulación matemática. Hay una variable, ¿no es cierto?, que se ocupa para cuantificar estos errores, que es este UR, que significa User Equivalent Range Error, y esta medición, ¿no es cierto?, perdón, esta métrica es la que nos permite cuantificar el error de medición.
Y aquí es importante la palabra medición, ya que no es necesariamente el error de posicionamiento. El error de posicionamiento, lo vamos a ver ahora, necesita considerar también otro factor, que es el factor de dilución de precisión. Y en esencia es la multiplicación, ¿no es cierto?, de este factor por el valor que vimos anteriormente, que es el error de medición. Entonces, el error de posicionamiento se logra realmente al multiplicar nuestro error de medición por esta dilución de precisión, que es más que nada una pérdida, ¿no es cierto?, de precisión causada por una especie de redundancia de información. Porque si es que nuestro satélite cumple con, ¿no es cierto?, perdón, nuestro receptor cumple con nuestro mínimo de 4 satélites para poder realizar el posicionamiento, puede ocurrir, ¿no es cierto?, que estos satélites están tan próximos entre sí que en esencia nos están entregando información nueva a nuestro receptor. Las 4 esferas son tan similares que en esencia es casi como si no tuvieran 4 satélites, sino que es como si tuviéramos 2 o 3. Y por efecto de esa proximidad entre los satélites, eso hace que se dispare, ¿no es cierto?, nuestra dilución de precisión. Y si se dispara nuestra dilución de precisión, ¿no es cierto?, se dispara también nuestro error de posicionamiento. Aquí tenemos un caso de mala geometría, ¿no es cierto?, con GDOP alto, y por lo tanto una baja precisión. Y aquí tenemos todo lo contrario, el caso de una buena geometría, los satélites están bastante espaciados y en donde, digamos, el escenario se parece al que vimos en nuestra formulación matemática. Y aquí nosotros tenemos lo que se conoce como una buena geometría, un bajo GDOP y por lo tanto una mejor precisión. En el ambiente minero es posible, ¿no es cierto?, usar estas gráficas de visibilidad para poder cuantificar un poco el GDOP. Aquí, ¿no es cierto?, tenemos estos círculos concéntricos que representan los distintos niveles de elevación y tenemos, ¿no es cierto?, el perímetro de esta circunferencia que representa la orientación o azimut de visibilidad a nuestros distintos satélites, ¿ya?, que son estos puntos que aparecen aquí en este gráfico. Los distintos colores representan distintas constelaciones y ahí, digamos, podemos claramente concluir, sin necesidad, ¿no es cierto?, de mucho análisis, que mientras más constelaciones sea capaz de ver nuestro receptor, eh, va a ser más fácil, ¿no es cierto?, mantener un GDOP bajo, ya que independiente que no podamos ver, digamos, un número de satélites de una misma constelación, si ya podemos ver otros, podemos, ¿no es cierto?, espaciar nuestras mediciones y por lo tanto mantener controlado nuestro GDOP. En el ambiente minero, ¿no es cierto?, se producen circunstancias como las que aquí vemos, en donde el talud bloquea buena parte de la línea vista de nuestro receptor y por eso puede producir escenarios en donde se tenga un GDOP medio, en donde, ¿no es cierto?, perdemos visibilidad de una buena parte de los satélites que están disponibles en el cielo, y ya en situaciones más críticas donde le estamos haciendo sombra completamente a un camión de extracción, podemos llegar a un punto crítico en donde, en este caso, estamos viendo solamente 4 satélites y con una geometría bastante débil. Y aquí, si es que no se contara con un receptor multiconstelación, prácticamente no se podría realizar un posicionamiento, ya que tendremos solo 2 satélites por constelación y estaríamos operando bajo el umbral mínimo. Es por este motivo que es extremadamente importante en los ambientes mineros, ¿cierto?, darle una ubicación a la antena de tal forma que, aún en ambientes de poca visibilidad, la antena siga teniendo, ¿no es cierto?, la mejor ubicación posible hacia el cielo y por lo tanto hacia los satélites de las distintas constelaciones. Ese es el resumen en cuanto a fuentes de error. Ahora vamos a ver brevemente las diferencias que existen en precisión entre los sistemas, digamos, que operan únicamente con la constelación espacial, ¿no es cierto?, que es el sistema, ¿no es cierto?, que usamos normalmente nosotros como usuarios particulares. Los niveles de precisión que se tienen usando solamente las constelaciones es del orden, ¿no es cierto?, de 3 a 10 metros. Y bueno, a pesar, ¿no es cierto?, que va a haber una evolución
con la entrada, ¿no es cierto?, en operación ya de Galileo y con la tercera generación de GPS, este aumento de precisión en general no cambia el orden de magnitud, se sigue operando más o menos en el mismo orden de magnitud, pero claro, se mejora levemente la precisión. Cuando ya se quiere operar con niveles de precisión centimétrica, o en este caso, bueno, tenemos opciones para operar de forma submétrica o decimétrica, o centimétrica incluso, ya es necesario usar técnicas de alta precisión, también conocidas como HP, ¿no es cierto?, por las siglas de High Precision. Y dentro de las distintas tecnologías, ¿no es cierto?, que se tienen para lograr estos niveles de precisión, existe DGNSS, que es GNSS diferencial, y RTK, que es prácticamente lo que más se usa en el ambiente minero, que también es otra de las técnicas de alta precisión y la que permite, ¿no es cierto?, operar a niveles de precisión centimétrica. Aquí, bueno, quizás tendría que haber explicado el eje X al inicio, lo explico ahora. El eje X significa la distancia entre el sistema y el usuario. Es de ahí que nuestro escenario, ¿no es cierto?, de posicionamiento clásico tiene una cobertura global, pero sacrifica, ¿no es cierto?, precisión. Y nuestro escenario de alta precisión sacrifica cobertura, ¿no es cierto?, tiene una cobertura más acotada, al rango de entre 20 y 50 kilómetros, pero gana en precisión al operar en niveles submétricos, en el caso de GNSS, y en el caso centimétrico, en el caso de RTK. Existen tecnologías que se encuentran, ¿no es cierto?, operando en la mejor esquina de este gráfico, porque tienen cobertura global y al mismo tiempo tienen precisión centimétrica, pero estos son sistemas que requieren un flujo de información y de datos demasiado alto, y en ambientes mineros, ¿no es cierto?, donde las comunicaciones muchas veces están limitadas o son tanto complejas, se hace difícil implementar este tipo de tecnologías en ambientes de esa naturaleza. Sin embargo, ahora último, con la llegada, ¿no es cierto?, de 4G y 5G al ambiente minero, es posible que ya se empiecen a ver utilizaciones de este tipo de tecnología en el ambiente minero. Por ahora, la tecnología que lidera es RTK, pero, ¿no es cierto?, RTK tiene la limitancia en cobertura y, ¿no es cierto?, agrega un elemento adicional a la arquitectura que es una estación de referencia y que es la que, ¿no es cierto?, complejiza un poco más la operación del sistema. Bueno, ambas técnicas ocupan un principio de corrección diferencial, que en esencia, en términos generales, la corrección diferencial lo que hace es disminuir todos los errores que listamos hace un momento atrás, y gracias a esa corrección, ¿no es cierto?, el usuario es capaz de conocer su ubicación con mayor precisión. La corrección diferencial elimina el error ionosférico, elimina el error troposférico y disminuye los niveles de error de reloj a bordo y de posición orbital de los satélites. Por lo tanto, disminuye el grueso de los errores de posicionamiento que vimos en ese listado, ¿no es cierto?, de 6 fuentes de error. En cuanto a casos de uso en la minería, tenemos, ¿no es cierto?, un mercado que ofrece receptores GNSS con antenas internas, son más o menos de este aspecto. Nuestros teléfonos también siguen el mismo principio, son también dispositivos con antenas internas de GNSS, pero, ¿no es cierto?, para ambientes industriales suele verse receptores con antenas externas, y ahí, bueno, el principal motivo es lo que vimos hace un momento, ¿no es cierto?, en términos de tener una buena geometría. Se hace imprescindible poder tener una cierta libertad al momento de ubicar la antena con la mayor, ¿no es cierto?, visibilidad posible al cielo, y ahí, ¿no es cierto?, el hecho de que la antena pueda ser ubicada en un mástil agrega, ¿no es cierto?, una resiliencia a los distintos escenarios que se pueden producir en la minería. En cuanto a proveedores, los 3 grandes proveedores de receptores GNSS son Trimble, Topcon y Leica, las 3 grandes marcas, y son las que normalmente también se ven en el ambiente minero industrial. Bueno, y eso es conocido probablemente por varios de los que están aquí presentes.
Hay sistemas, ¿no es cierto?, que hacen uso de estos dispositivos, entre ellos Dispatch, Provision, que son de Modular, ambos partes de la suite de IntelliMine. Y también tenemos Epiroc, que también hace uso de estos mismos proveedores para sus soluciones de alta precisión. En cuanto a la suite IntelliMine, el sistema Dispatch hace uso de receptores de multiconstelación, pero en su versión clásica, y por lo tanto tiene precisión métrica. Y en el caso de Provision ya hace uso, ¿no es cierto?, de tecnología RTK y por lo tanto tiene precisión centimétrica. En este caso se usan, ¿no es cierto?, receptores de la marca Topcon. Y el rango, ¿no es cierto?, es el que es capaz de ofrecer la tecnología RTK. En el caso de Epiroc, la perforación autónoma se logra también con sistemas de RTK, y aquí se tienen dos opciones de dos proveedores distintos, tanto Trimble como Leica. Cada una de sus soluciones RTK son compatibles con este sistema de perforación autónoma de la marca Epiroc. Y como ya vimos, ¿no es cierto?, los sistemas RTK requieren de una estación de referencia que debe estar a menos de 20 kilómetros, ¿no es cierto?, del usuario, y que de alguna u otra forma, ¿no es cierto?, eso limita la implementación del sistema. Bueno, resumiendo lo que vimos, ¿no es cierto?, en caso de que algunos hayan olvidado lo que vimos al inicio, vimos, ¿no es cierto?, el uso de la tecnología, que es la que debería volverse más masiva en el corto o mediano plazo, que es el término GNSS. Vimos que existen 4 constelaciones, 4 sistemas, entramos en el detalle de 2, uno militar y otro de orientación más civil. Uno mucho más antiguo que el otro, ¿no es cierto?, GPS, mucho más antiguo que Galileo. Galileo actualmente como el sistema más reciente, por lo tanto el que ofrece mayores niveles de precisión. Vimos los 4 segmentos de cada sistema: segmento espacial, segmento lanzador y segmento terrestre, y finalmente el segmento usuario. Vimos cómo se lograba el posicionamiento satelital, ¿no es cierto?, planteando un sistema de 4 incógnitas y 4 ecuaciones. Vimos también, ¿no es cierto?, las fuentes de error, 6, y que las agrupamos, ¿no es cierto?, en fuentes de error de tipo sistémica, atmosféricas y locales. Vimos la importancia de la distribución geométrica de los satélites para poder, ¿no es cierto?, mantener bajo control el error de posicionamiento. Vimos la ecuación, ¿no es cierto?, básica que relaciona nuestro error de medición con con nuestra dilución de precisión. Y vimos rápidamente, ¿no es cierto?, las técnicas que existen de alta precisión, que son las que permiten, ¿no es cierto?, con niveles de cobertura no global, sino que local, ofrecer niveles de precisión submétrica y centrimétrica, ¿no es cierto?, que serían GNSS o GNSS diferencial y RTK. Y vimos, ¿no es cierto?, un par de casos de uso de minería en donde es necesario, ¿no es cierto?, una arquitectura un poco más compleja para poder lograr, ¿no es cierto?, los niveles de precisión centimétrica propios de los sistemas autónomos. Y ese sería el resumen de la presentación de hoy. No sé si quedó alguna duda pendiente de resolver. Sí, tenemos preguntas acá. Gracias, Claudio. Acá Marco Antonio nos dice, en los sistemas de alta precisión, ¿qué variables se añaden al sistema de ecuaciones para hacer la corrección diferencial? ¿Qué variables? Ok. Ahí, bueno, resulta un poco difícil. Tenía unas diapositivas que explicaban eso con más detalle. Voy a ver si las puedo usar como ayuda visual. Pero voy igual a irme a la sección de errores para que eso quede más claro. Aquí. Lo que se logra con la corrección diferencial es disminuir estos errores que están aquí en las 4 posiciones, ¿no es cierto?, superiores. Que como vemos es el grueso de los errores que se tienen al momento de realizar una medición. La gracia de la estación de referencia es que
al saber la ubicación de las coordenadas espaciales de la estación, podemos sacar de la ecuación las coordenadas de ubicación y resolver estas fuentes de error como incógnitas. Esa es la Claro, porque principal. ahí lo que hacen básicamente los topógrafos es dar una matriz de puntos ya georreferenciados, bien medidos en terreno, que se lo introducen a la estación, ¿no? Eso es lo Claro, que si vamos la a las pregunta. ecuaciones, la estación ya conoce su Claro, ubicación. Entonces, esto que aparece aquí en rojo ya es conocido, porque la estación de referencia tiene una ubicación censada, ¿no es cierto? Y ya conocida. Y lo que se resuelve es la parte, digamos, diferencial, que es la parte que agrega error a nuestra medición, no la parte que busca resolver la ubicación de la estación, porque esa parte ya está resuelta. Como esa parte ya está resuelta, lo que se hace, ¿no es cierto?, es enviarle al usuario una medición que acumula todos estos errores, cosa que él, por su lado, pueda restárselas a la ecuación y con eso queda libre de esos errores al momento de realizar después los cálculos de su ubicación. claro. Y ahí lo otro, Claudio, que yo agregaría es que cada vez han salido mejores antenas también para las estaciones de referencia, por lo tanto, el multitrayecto que menciona ahí, que tiene un 1.4 de error, también se resuelve en parte porque tienen diversidad. Las antenas no es una simple antena, sino que son varias antenas en una, como ocurre con las antenas de celular, que son arreglos de antenas finalmente. Claro, efectivamente. Efectivamente. Sí, no, y hay mucha, o sea, claro, es crucial el tener un sistema robusto de comunicación entre el usuario y la estación de referencia, que es la que se encarga, ¿no es cierto?, de enviarle las correcciones diferenciales. Porque aquí hemos estado hablando hasta el momento, ¿no es cierto?, de un escenario como congelado en el tiempo, ¿no es cierto? Vimos nuestros satélites prácticamente en una ubicación fija, nuestro usuario en una ubicación fija, pero todo esto se está dando de forma dinámica, entonces nuestros satélites se están moviendo en el espacio, en algunos casos nuestro usuario también se está desplazando en el espacio, y todo esto debe ocurrir de tal forma que se está resolviendo, ¿no es cierto?, de forma simultánea. O sea, de forma simultánea se congela, ¿no es cierto?, todo nuestro escenario, se resuelve y luego se resuelve de manera sucesiva para los tiempos que siguen. Entonces, efectivamente sí es crucial el enlace entre el usuario y la estación, ya que si es que ese enlace no es robusto, la corrección diferencial, ¿no es cierto?, no puede llegar a tiempo al usuario, por lo tanto estos errores van a seguir impactando la ubicación y por lo tanto no se va a lograr el objetivo de la alta precisión. Perfecto. Y Juan Guayquivil también nos pregunta en qué frecuencia opera el sistema y el ancho de banda aproximado. A ver, eso tenía también otra diapositiva, la tuve que omitir, pero operan en la banda L. Los satélites de todas las constelaciones en general operan en la banda L, que es de la orden de los 1000 MHz, más o menos, digamos, con ciertas variaciones, pero eso es como el valor, digamos, de la frecuencia central de operación de los satélites. Claro, va como en un giga. Y el ancho de banda es de alrededor de, ahí tendría que revisar, pero creo que es del orden de los 100 MHz. Claro, no es una gran cantidad de información la que se transmite. No, efectivamente, no es una gran cantidad de información. Pero claro, en esa información que se manda hacia el usuario va un mensaje que es el que incluye la ubicación de los satélites, ¿no es cierto? Que es una cosa, ¿no es cierto?, que es necesaria para poder realizar el posicionamiento. Pero claro, si quisiéramos ver en detalle qué es lo que están enviando los satélites como señal y como información, ahí tendríamos que entrar digamos, a tener una clase específicamente de eso porque da para largo. Y es necesario tener conocimientos también quizás básicos de telecomunicaciones para poder entender con mayor facilidad. Perfecto. Y Esteban, en relación a la dilución, menciona el tema del ciclo solar, bueno, que tiene que ver básicamente con la ionización de la ionosfera, ¿no? O sea, aumenta
Sí, La- justamente, o sea, más que con la dilución de precisión, porque recuérdense que la dilución de precisión es más que nada geométrica, es más que nada por un tema de ubicación de los satélites. Lo que tiene que ver con las tormentas solares y con el clima espacial en general, eso tiene que ver más que ver con el error de la medición, más que la dilución de precisión. Y efectivamente, las tormentas geomagnéticas afectan el comportamiento de la ionosfera, aumenta el número de electrones libres que ahí se encuentran y por lo tanto el retraso de la onda ya no es el mismo que se tendría en situaciones normales, sino que es mucho mayor. Y al ser mucho mayor y al estar digamos, no modelado ese aumento en el retraso, se produce un aumento también en el nivel de error. Este error de acá que vimos que es bastante significativo. Actualmente se mantiene bajo control porque existen modelos que más o menos permiten predecir el comportamiento de la ionosfera y uno puede más o menos mantenerlo controlado a este orden de magnitud, que es como 4 metros. Pero si es que no se logra predecir con precisión el comportamiento de la ionosfera, este error se puede disparar hasta 100 metros. Y ese comportamiento, digamos, difícil de predecir, realmente ocurre cuando ¿no es cierto? Hay eventos solares que también están fuera de las capacidades de predicción actuales. Pero claro, el ciclo solar es algo que se conoce relativamente bien y por lo tanto entra en los cálculos que se tienen del modelamiento actual de la ionosfera, pero eventos que sean menos conocidos o menos cíclicos son los que son más difíciles de predecir y por lo tanto son los que normalmente afectan las mediciones GNSS. Claro. Hay un tema importante que tú mencionaste y bueno, dado que la audiencia está relacionada con la minería y que lo mostraste en una lámina que tiene que ver con la dilución que se ve afectada, o sea, se ve ese mismo. Ahí justamente donde se muestra un camión cercano al talud y que, claro, tiene una menor visibilidad del cielo, por lo tanto está viendo menos satélites. Y esa es una realidad que prácticamente es incontrarrestable cuando los vehículos autónomos puedan estar muy cercanos a un talud, ¿no? Claro. No, y la ubicación, como te decía, la ubicación de la antena es crucial, porque claro, si la tolva está cubriendo buena parte de la línea vista de la antena, también ahí se tiene un problema tremendo. Bueno, ahí se retiró Marco Antonio, que había hecho la última pregunta, el cliente de HP. No sé si tienen alguna otra pregunta los asistentes que están todavía. Me parece que Carlos Gutiérrez tenía una pregunta, eh, pero no la escribió acá. Ahí está Sí. Rodrigo. Bueno, te dejo la palabra ahí, Rodrigo. Sí, quería hacer una pregunta. No entendí muy bien, pero entiendo entonces que todos los sistemas son compatibles entre sí y que se suma, digamos, la cantidad de satélites, o es que elige una constelación u otra dependiendo de la cantidad de satélites que tiene disponible para hacer el cálculo. En general, los sistemas están diseñados para ser compatibles entre sí, o sea, operan en frecuencias similares y por lo tanto eso facilita a los proveedores al momento de fabricar los receptores. Les permite, ¿no es cierto?, crear receptores de forma más sencilla que sean multiconstelación. Pero al final, la tarea de hacer el sistema compatible con todas las constelaciones es la tarea del proveedor del receptor, más que Ah, del proveedor ok. del sistema como tal. O sea, el cálculo lo hace el receptor. El receptor es el que debe ser capaz de realizar los cálculos obteniendo información de los distintos sistemas y ahí son los proveedores los que tienen finalmente la tarea de crear un dispositivo que sea compatible con todas las constelaciones. Pero, como te decía, los sistemas, si bien han sido creados por distintos países con distintos intereses, ha habido un alto nivel de cooperación y, digamos, de trabajo en conjunto entre ellos. En general se han diseñado teniendo en mente que se pueden utilizar en conjunto, justamente para mejorar los escenarios en donde se tienen, ¿no es cierto?, problemas de línea vista y teniendo en mente principalmente el GDOP, que es
el principal limitante al momento de poder realizar un posicionamiento de forma efectiva, porque como vimos, el GDOP es algo que escapa completamente al sistema. O sea, tú puedes modelar el error de medición excelentemente bien, puedes reducir el error troposférico y ionosférico, puedes tener los relojes atómicos de los satélites operando a niveles aún más precisos, puedes tenerlos aún más sincronizados de lo que están operando, pero ahí tú siempre vas a estar operando en el error de medición. Y sabemos que el GDOP es un factor que multiplica ese valor. Entonces, si el GDOP es malo, da lo mismo lo que tú puedes hacer a nivel de medición. Siempre va a afectar el error de posicionamiento final, que es lo que nos importa. Gracias, Claudio. Gracias, Claudio. Bueno, veo que no tenemos más preguntas. Te agradecemos, Claudio. Sabemos que es un tema extenso que requiere de explicaciones bases anteriores, así que lo mismo es que entendemos que se haya extendido. Sí. Pero sí, o sea, es necesario, como lo habíamos mencionado, entender cómo funcionan estos sistemas en el contexto actual de la navegación, o sea, de los sistemas autónomos, tanto camiones, perforadoras, bulldozers, y es un tema muy, muy interesante de abordar. Así es. No, actualmente el sector, ¿no es cierto?, espacial está teniendo una explosión en términos de acceso. Han ido disminuyendo los costos de lanzamiento por una erupción ahí en el mercado de un nuevo actor. No sé si SpaceX, una empresa que muchos probablemente ya han escuchado, y eso está abriendo toda una gama de actores nuevos en el mercado. O sea, muchas empresas que originalmente no tenían acceso a este mercado, ahora lo están teniendo, y ahora incluso no es tan descabellado pensar que incluso hasta 360 pueda eventualmente irrumpir en este mercado ahí en el corto o mediano plazo. Bueno, Claudio, yo me sumo a los agradecimientos de Marcelo. Gracias por tu generosidad, por compartir con nosotros tu conocimiento. De verdad es un tema súper profundo. Yo me imagino que es súper difícil tratar de acotarlo en una hora y media. Pero bueno, eso, quizás podemos repetir después otra instancia, no te quiero comprometer ahora, pero quizás después podemos comprometer una instancia para una segunda clase, porque creo que es un tema súper interesante y que a nuestros clientes igual les va a servir mucho, porque la navegación, como tú dijiste también, es una parte súper importante de la autonomía, es súper importante entenderlo. Y creo que es necesario que nosotros también nos hagamos responsables como proveedores de poder ayudar a nuestros clientes también a entender que estas tecnologías son necesarias de entenderlas antes de empezar a hablar de autonomía y Claro. Sí, yo creo que sería interesante ver cómo también ahí Francisco nos puede acercar con los equipos de Airo, generar esa necesidad, porque vemos que son como el público objetivo de estas charlas, el tema del 5G anterior y este tema de la navegación. No sé, Francisco Santander a lo mejor ahí nos puede ayudar con el Airo a sensibilizar y poder tener una siguiente charla con dedicación más exclusiva a ellos. Seguramente van a tener más dudas respecto a los sistemas que operan. Exacto. Me recuerda Jennifer acá el tema de la encuesta, por favor ahí a todos los asistentes que todavía están, que contesten esa encuesta, por favor. Bueno, equipo, los libero a todos los asistentes y muchas gracias de nuevo, Claudio. Y nos vemos en 2 semanas más. La temática de 2 semanas más va a ser temas de ciberseguridad. Leo, estás levantando la mano. Sí, saludar al jefe Claudio. Hola Leo, ¿qué tal? Jefe Claudio, lo extrañamos, viejo. Un fuerte abrazo y muchas gracias, como siempre, ahí con su conocimiento y compartiendo con nosotros. Así que, gracias. Gracias, compadre. Ya, pues muchas gracias, Claudio, nuevamente. Muchas gracias a los asistentes y nos estamos viendo entonces en la siguiente charla. Jimena, bueno, que justo iba a mencionar. De ciberseguridad. Eran temáticas de ciberseguridad en el mundo OT, así que en 2 semanas más nos vemos con el siguiente curso. Perfecto. Pancho, yo te voy a llamar para que hablemos acerca del tema que mencionaba recién. Bueno. Hola, Marcelo, muchas gracias. Buen día a todos, que estén muy bien. Gracias a todos.